Continuamos conversando con Julio Ortega Tous. Recuerden, pueden mirar este programa en directo en el canal TRA 2, canal 79 y por supuesto, canales de Teleradio América 12 y 45, la hora con Gregory. Julio, Rusia, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se atacó inmisericordiamente a ciudadanos rusos que nada tienen que ver con situaciones ni políticas ni económicas, sino En un concierto, exacto, en una plaza donde estaban mirando un teatro? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que sucedió fue un acto terrorista brutal que mató, hasta ahora van 136, hay muchos heridos de gravedad también, y que además incendió el teatro. Aparte, entraron 4 con metralladoras y a boquejarro mataron muchísima gente. Salieron por el escenario y bueno, ahí tú tienes todo el teatro para ti. Algunos se tiraron al piso, otros corrieron. Pero un teatro muy grande, el Crocus City Hall se llama. Es en, digamos, una ciudad satélite de Moscú. No es en el mismo Moscú. Como tú dices, siempre ciudadanos, que no tenían ninguna, no era ni un acto religioso, ni político, ni de ningún tipo. Entonces, era un concierto de música. Y gente que fue a ver el concierto, hasta niños habían. Entonces, esta gente irrumpieron, comenzaron a matar gente a tiro limpio, y dieron muchos más, dieron como 200, una cosa así. Y mucha gente optó o por tirarse al piso y protegerse con los asientos del teatro o correr, huir. Aún así, la cantidad de muertos es horrible, casi 140 personas. Muertos y algunos mutilados, con graves lesiones. Y los tipos emprendieron la fuga. En la confusión, eran 4, emprendieron la fuga y fueron apresados como a 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se iban entonces para Ucrania. Bueno, es lo que se entendía. Yo no lo puedo afirmar. Ya. Pero si tú ves el mapa, y aquí está Ucrania, y aquí hay muchísimos otros, las repúblicas del Cáucaso, que hay muchos musulmanes, ellos no iban para acá, ellos venían para acá. Para donde está Ucrania. Exacto. Yo creo que el gobierno ruso ha sido bastante comedido en acusar a Ucrania o no. Ellos lo que han dicho, pasó esto, nosotros vamos a investigar, y quienes sean los culpables van a pagarlo personalmente. Ellos agarraron a los 4 terroristas. Los ejecutantes ahora verdaderamente Claro, no son los responsables de evidentemente que no. Evidentemente de que la no. preparación de ese hecho horrendo. Sí, ¿cómo pusieron bombas en el techo antes de comenzar el concierto? Porque el incendio en el teatro, que se colapsó, fue porque habían bombas incendiarias en el techo y ellos las activaron. Podría decirse que por la magnitud del ataque, hubo un fallo en los servicios de seguridad en Rusia, que han descubierto en muchísimas ocasiones planeación de atentados, y más ahora
con la guerra de Ucrania, que los ucranianos se infiltran, ya ucranianos ellos mismos. Estos eran de una de las repúblicas del Cáucaso, las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso, que ha habido muchos problemas. Ya Chechenia está tranquilo, pero Chechenia fue el más importante. Y entonces sucedió esto. ¿Qué puede pasar? La aparición de Putin un día después, él esperó a los informes, etc., dando un puñetazo en la mesa y diciendo: el que cometió esto, sepa que vamos tras él y que vamos a destruir todo lo que esté alrededor de él. Antes del atentado, es decir, el jueves, el atentado fue un viernes pasado, en la guerra de Ucrania, Rusia comenzó a usar unos misiles hipersónicos, es decir, que vuelan a varios niveles de la velocidad del sonido. Algunos vuelan a 8, a 10, hasta 12 veces. El Zermatt es el más conocido, vuela a 12 veces la velocidad del sonido. Es decir que, por ejemplo, uno lanzado desde Rusia llega en 5.3 segundos a París. Wow. A Ucrania, creo que le mandaron varios Zermatt antes del atentado a la capital, a Kiev, a los centros de mando, y llegaron, creo que fue en 2.3 segundos. ¿Cómo tú paras algo así? Es imposible casi. Y ese tipo de misiles hipersónicos no lo tiene ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni Canadá. China está incursionando, pero no ha llegado a ese nivel de la industria militar rusa. Entonces, yo creo que los rusos, dentro de la gravedad de la guerra y del desastre que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania, han sido bastante comedidos, porque ellos tienen bombas chiquitas nucleares de 1, 2 y 3 kilotones, que lo que afecta es un radio de 60 kilómetros. Evidentemente, desde que tú comiences con eso, hay que saber cuál será la respuesta, sobre todo de Francia y de Gran Bretaña. Los Estados Unidos han ido retirándose, y Trump, si gana y asumiría en enero, él ha dicho que, es decir, dentro de 11, 12, 10 meses, dice que él terminaría en un día la guerra con Ucrania. El hecho de que el Senado, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tenga bloqueado una solicitud por 61 mil millones de dólares del Ejecutivo de Biden para Ucrania, evidentemente muchos de ellos son armas, ha hecho que, como está bloqueado, que el arsenal ucraniano de misiles de intercepción, de todo tipo de material bélico, se haya disminuido. Por ejemplo, los famosos Patriots, que son los que interceden a los misiles entrantes, que lo usa mucho Israel, ya casi no tienen. Y la Unión Europea no produce ese tipo de armamento. Entonces, la situación del ejército y de las fuerzas de defensa de Ucrania es muy comprometida en este momento. Eso es lo que yo creo que está aprovechando Putin. La posición oficial de ellos es completar
la ocupación o la liberación, como ellos le llaman, de las repúblicas del Donbass, que son las del este. Ujú. Pero el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ex primer ministro y ex presidente durante un periodo del 2000, creo que fue del 2008 al 2012, Dmitry Medvedev. Medvedev, dijo que ellos van a llegar hasta la frontera con Polonia. Hmm. Así que ahí es que ellos se piensan parar, que ellos van a aniquilar, que esa es su opinión, ¿no? Entonces, ¿sabes que eso se hace el policía bueno y el policía malo? Putin es más comedido en su forma, inclusive los jefes militares también. El ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor, que fue con lo que se enfrentó aquel que tenía el grupo Wagner, ¿cómo se llamaba? Prigozhin. Prigozhin. Proshinsky. Bueno. O Prigozhin, no me acuerdo exactamente, es difícil pronunciar. Y que misteriosamente el avión en el que iba hacia Leningrado explotó en el aire. Yo creo que la reelección de Putin lo consolida. En otras ocasiones fue con un 60, con un 60, ahora fue con un 88. Hubo muchos candidatos que no pudieron participar, que son contrarios a la guerra. Pero Rusia no es una gran potencia económica mundial, pero es una gran potencia militar. Y tiene una ventaja, y es que la gran industria militar rusa, desde la Segunda Guerra Mundial, está debajo de los montes Urales. ¿Qué significa eso? Como que algo esté debajo del Himalaya. Ya. ¿Cómo tú eliminas esa industria? Está protegido. Protegido por una cadena montañosa gigante. Los Urales son lo que divide Asia, supuestamente, porque en realidad es una sola masa de tierra, Eurasia. Pero en el imaginario, los montes Urales, que van desde el mar Báltico hasta Kazajstán y los ríos esos grandes que hay por ahí, es lo que divide Europa de Asia. La mayor parte de la población rusa está en la parte europea, pero la mayor parte, como el 70 o 75% del territorio, está en la parte asiática. Entonces, Rusia es un país con 11 usos horarios. Es decir, entre Vladivostok en el Pacífico y Leningrado, San Petersburgo, que se llama ahora, en el Báltico, hay 11 horas de diferencia. En una misma nación. En un mismo estado. Es que 17 millones de kilómetros cuadrados. Y antes tenía 22 y medio. Cuando era la URSS. Ya. Y esos países, muchos de ellos son, con excepción, bueno, de los bálticos, de Ucrania, evidentemente, pero los restos son muy cercanos a Rusia. Y tienen una asociación que se llama la Comunidad de Estados Independientes, que se creó después de la disolución de la Unión Soviética, y la Unión Euroasiática, que incluye otros que no son de la antigua URSS. Unión Económica Euroasiática, el Grupo de Shanghái, es decir, hay muchos esquemas. ¿Cómo se prevé se decida, se defina, se diluya ese conflicto que aparentemente duraría quizás semanas inicialmente, Rusia-Ucrania,
Bueno, porque Y ya no se han vamos. usado acuérdate que Rusia entró por el norte también, al principio de la guerra. Entró por el norte y estuvo en las afueras de Kiev. Pero Erdogan, el presidente de Turquía, llamó a rusos y ucranianos a negociar un alto al fuego y después unas condiciones para una paz duradera. El acuerdo de alto al fuego, el representante de Ucrania lo había firmado ya. Y el ruso, es decir, que estaba firmado. Lo que faltaba era ratificarlo. No sé si por el Congreso, no sé quién. Pero el mismo Poroshenko, que estaba ahí, y el mismo Erdogan dice que Boris Johnson llamó al representante ucraniano y dijo, mira, tú no puedes ratificar eso. Y ahí mismo se cayó. Entonces ya los rusos comenzaron la retirada hacia el norte, hacia el norte, que es el sur de Rusia. Y lo que hicieron fue que regresaron por la parte este, que son la región del Donbass. Entonces el uso de la fuerza grande, pesada, por parte de Rusia es que tú prevés Usar armamento nuclear. que acabaría con esa situación. Sí, y quizá usar ese tipo de armamento como los Cermat, que no lo habían usado hasta el viernes pasado. Mediación no cabe entonces, a tu modo de ver. Bueno, según Putin, ellos no confían en nadie. ¿De qué manera Donald Si Trump? viene... bueno, Trump Ajá. podría, porque él tiene buena relación con Trump. Putin. Tú sabes que sí. eh, Sí. pero Para tendría- quien sería un problema es para los chinos, que ahora están tranquilos con los Estados Unidos, aunque hay el problema de Taiwán y eso. pero las relaciones China-Rusia son excelentes Muy buenas. en este momento. Muy buena. Pero China no se metería en una guerra en el centro de Europa casi. No. No. Y Rusia tiene no solo la capacidad de armas muy modernas, sino también tiene movilizados casi 2 millones de soldados. Es mucho. Lo más que llegó a tener el Ejército Rojo en la guerra, ya la guerra activa en la Segunda Guerra Mundial, antes de derrotar a Alemania, fueron 5 millones. Y cuando ya terminó y ocuparon muchas repúblicas del este europeo, bajó a 3. Y ahora está casi en camino de pasar los 2 y llegar a 3. Y viviendo entonces una situación casi minúscula, doméstica prácticamente, porque Ucrania está ahí en el patio. Sí. Sí. De Y hecho, si Ucrania fue parte de Rusia, no se llamaba Ucrania. Era el embrión del Estado ruso hace 14 siglos. Ese fue un pequeño principado que ellos le llamaban la Rus de Kiev. E inicia ahí. Ahí es que inicia. Y la religión ortodoxa rusa, ahí es que se asienta. Que va de Kiev hasta Moscú. Yo te podría preguntar, ¿y dónde se ha equivocado Putin ante este conflicto? Porque, reitero, debió durar días. Él se ha equivocado, a mi entender, es mi opinión, en que algunas cosas no le salieron bien y tuvo que dar marcha atrás, en primer lugar. Y en segundo lugar,
Prigozhin, que se llamaba el tipo, el del grupo Wagner. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, él ha sido bastante contenido en desencadenar una ofensiva total que acabe con Ucrania. Bueno, es que el plan original evidentemente no era ese. No. No, porque él entiende, y en realidad yo creo que es así, los ucranianos son hermanos de los rusos. Y dentro de Ucrania, casi un tercio de la población Habla ruso. es totalmente ruso. Y el gobierno la prohibió, el de Zelensky. Prohibió hablar en ruso. Tú caes preso si hablas en ruso. La imagen de Zelensky que he mirado en los meses anteriores, como que no ha estado en su mejor puntaje. ¿Qué es lo que pasa con Zelensky? Lo que pasa es que Zelensky es un cómico de televisión. Es como si tú dijeras que Coquín Victoria coge el poder, o que Boruga coge el poder aquí, o que ni siquiera lo compararía con Freddy Veragoico, porque él era un cómico no de altura, de nivel. Pero tú lo mencionas por el know-how. No, porque él no tenía ninguna preparación política. Ninguna. Y él se acercó a esos grupos de ultraderecha, neonazis, neofascistas, que son los que lo han aupado para él subir a la presidencia. Y ahora las elecciones que tocaban este año, las anuló. Dijo que no iba a haber elecciones. ¿Por qué? Prohibió todos los partidos que hasta socialdemócratas. Y de ahí para la izquierda todo están prohibido, ilegalizado. Y eso es una democracia. Yo pienso que Zelensky es bueno, hay informes de que Zelensky era, antes de convertirse en un personaje conocido, era un agente de la inteligencia británica, del MI6. Vamos, Julio, en estos 2 minutos que nos restan, acercarnos al continente americano, Venezuela. Bueno, Venezuela, según lo que yo tengo entendido, la situación de abastecimiento de productos ha mejorado mucho. No, la parte política. La parte política, bueno, hay unas elecciones muy pronto, en junio creo que es. ¿No le pones comillas a esas elecciones? No, ¿y por qué? No. Oh. Dijo Jimmy Carter, a quien yo no le tengo... Cuidado con lo que vas a decir, Julio. No, dijo Jimmy Carter Ajá. que el sistema electoral más perfecto del mundo es el de Venezuela. ¿Pero en qué año lo dijo? Bueno, lo dijo en el 2012 o en el 2013. Pero ahí no Cuando dejan, murió Chávez. ahí no dejan que nadie se inscriba como candidato. No, es verdad. María Corina Machado, que está inhabilitada porque, según la Constitución venezolana, cometió traición al representar otro país en una reunión internacional, particularmente Panamá. Y la señora, no es y la panameña. señora de 80 años, Corina, que le tumbaron. No, ahora pusieron a otro. Ajá, y lo permitieron. Auspiciado por Corina Machado también. Sí. Hoy fue eso, hoy. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que inhabiliten candidatos. O por ejemplo, que aquí, que hay 6 o 7 candidatos, solamente vayan al debate 3. Un debate organizado por el sector privado. Entonces, ¿por qué tú tienes que sacar a muchísimas, los otros 3 o 4 que hay? Inclúyelo. Es decir, la democracia es dependiendo con el ojo que tú la veas.
Y de igualdad de derechos, tampoco le dan igual cantidad de dinero. Pero en Venezuela aparentemente no hay ejercicio de la democracia. Bueno, no, ¿dónde está María Corina Machado? ¿Dónde estuvo toda su vida Juan Guaidó? Y entraban y salían ¿cómo se llama? A Colombia, en Venezuela. Y nadie le puso un dedo así. Es un régimen que ha tenido mucha difamación, que ha cometido muchos errores en economía, que lo ha corregido algunos de ellos. Ahora el sector privado tiene una participación más activa. Las importaciones la han abierto totalmente. Me dicen que tú vas a un supermercado en Caracas y es más que aquí. Está más surtido que aquí. Evidentemente hay una dolarización de hecho de la economía, porque eso se compra y se vende en dólares. Pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, donde sí hay un problema muy grave es en Cuba, de abastecimiento, de crisis eléctrica, de descontento de la población. Que está trascendiendo ya a los medios de comunicación. No, es que es evidente. Aunque no trascienda. Bien, Julio, se nos fue ya el tiempo hábil para seguir conversando en este programa. Pronto espero nos veamos nueva vez acá en La Hora con Gregory. De acuerdo. Julio Ortega Tous en esta noche ha estado con nosotros. Hasta la próxima.